5.7, gracias a toda la gente que nos sigue. Miren, se está hablando mucho de inteligencia artificial. ¿Es esto algo nuevo? ¿Qué hay de cierto que muchas profesiones van a desaparecer? ¿Qué hay de cierto con que los robots no van a controlar? ¿Qué hay de cierto que estamos en los finales del mundo? Aquí tenemos a un gran amigo que es director de la Facultad de Informática de la Universidad de La Calle. Es un cargo que ostenta desde hace mucho, aunque no lo había comenzado a ejercer ya públicamente. Está con nosotros mi hermano y amigo, el ingeniero Hideki Morrison. Muchas gracias. Muy contento y entusiasmado de hacer uso formal de esa posición que el señor rector me ha designado. Bien. Tú sabes que el nombre de Morrison yo lo conocía por un segmento que tenía con Cavada desde hace unos años. Tecnoclick, que daba, o sea, exactamente. Y me llama mucho la atención el nombre suyo, hasta tecnológico, ¿eh? Sí. La doña Supo. Es un nombre bíblico, sí. El río Tigris en hebreo es Hidekel. Es uno de los ríos que baña las aguas del Edén. Está el Tigris y el Éufrates. Wow. Y el Tigris es Hidekel. Bueno, el Tigris aquí es para que usted vea. Sí. Está el Tigris y el Éufrates. Ingeniero, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que la recreación de la inteligencia humana a través de los algoritmos o del software, que es más fácil de comprender. Cuando se usan las capacidades computacionales para recrear la forma en la que un ser humano responde y procesa, estamos hablando de inteligencia artificial. Ok, voy a preguntar así como en los que me están oyendo, algunos de los que me están oyendo. Las preguntas de ustedes voy a tratar de hacerlas nosotros aquí. Ok, tú me dices que es una sustitución entonces del humano. No es una sustitución de humano. Más bien hay que verlo como una forma de complementar las capacidades humanas. Es una forma de aprovechar y hacer evolucionar la tecnología. Por ejemplo, hasta ahora nos habíamos acostumbrado a buscar en Google o en los motores de búsqueda una palabra. ¿Qué es la inteligencia artificial o la República Dominicana? Ahora, la evolución de la programación te permite que tú puedas utilizar un cuadro de chateo o un chatbot. Exacto. Por ejemplo, como ChatGPT, que eso es lo que es. Sí. Es un mecanismo que te permite conversar y él te va a dar una respuesta como si fuese un humano. Dios y ese mío. es el mejor ejemplo contemporáneo, reciente, de lo que es la inteligencia artificial. Una imitación del humano. Es una imitación, por eso dice artificial. Pero mejor, ¿verdad? O sea... No, sí. mejor no. Mejor. El que imita no iguala y si iguala no supera. No, pero yo voy para allá, pero déjame llegar. Esa inteligencia artificial, sí dicen que es una imitación del humano, ¿verdad? Pero no del promedio, ¿verdad? O sea... Lo que ocurre es que uno más alto. Uno tiende a ver la inteligencia en función de la capacidad de recordación, que es el almacenamiento, y un disco duro, una computadora siempre va a tener más capacidad de almacenamiento que un humano regular. Por ejemplo, te puede memorizar completamente un libro o una gran cantidad de datos o informaciones. Sin embargo, la conciencia, la capacidad de interpretar los sentimientos, las emociones, todos esos elementos, todavía la inteligencia artificial no lo ha logrado replicar. Yéndonos por esa misma línea, ¿se podrá en algún futuro lograr estas debilidades que tiene en este caso la inteligencia emocional? O sea, lo que le falta al ser humano, ¿podría entonces trabajarse para que lo pueda tener, como las emociones y todo lo demás que usted mencionó? Yo creo que hay mucho del impacto del cine, de la manipulación de las máquinas, la dominación de las máquinas, la interpretación de lo que nosotros tenemos en la tecnología. Por más que hardware y software, hardware es la parte física, lo de afuera, lo de afuera, lo que tú puedes tocar, y software son los programas, por más que eso se haga sofisticado, nunca va a desarrollar conciencia, no va a tener las emociones propias de lo bioquímico, de lo biológico. Por ejemplo, no se va a enamorar, no va a tener una relación sexual. Hay una serie de elementos que parecen simples, pero que son lo que definen, y le pongo esos dos ejemplos porque nos ayuda a comprender la naturaleza humana, esa conciencia, esa capacidad cognitiva de las emociones y de llegar a conclusiones más allá del procesamiento de los datos. Durísimo. Doctor, ¿en qué nos beneficia y en qué nos afecta la inteligencia artificial? Un aplauso para Mentor por esta pregunta increíble. Wow. Sin duda que estamos en una etapa en donde los beneficios son
que vamos a poder revolucionar todas las áreas del ser humano. Por ejemplo, en la salud, para consultas de padecimientos cotidianos. Cuando uno va al médico, ¿qué uno hace? Le describe un conjunto de sintomatología y el médico te da un diagnóstico. Cuando no se requiere una profundización, ¿verdad?, en el cuadro clínico, un chatbot puede sustituir ese proceso. Por ejemplo, yo le digo, me duele la cabeza, ¿verdad? Sí. Tengo náuseas. Hace un mes tengo un retraso. Está embarazada. Probablemente tiene que hacerte una prueba porque son los síntomas de un embarazo. Sin embargo, hay mecanismos ya para hacerte algunos estudios. Se hacen con inteligencia artificial. Sin embargo, al final te dice, el médico debe de confirmarte todo lo que yo he dicho porque esto se presta para errores de una manera u otra. Así es, y de todas formas en este proceso se están presentando errores porque la inteligencia artificial es un software, es un algoritmo que va aprendiendo. Exacto. Pero también en el área educativa, tú tienes un tutor personalizado permanentemente a tu lado, con el cual tú puedes aprender, porque la evolución de los chatbots van a transformar hasta la forma en la que aprendemos y en la que enseñamos. Va a transformar las áreas de servicio, por ejemplo, los call centers. Ya tú no necesitas seres humanos en un call center. Ay, Dios mío. Porque el chatbot puede llevar el texto a voz. Por ejemplo, ahí nos afecta, en los celulares, los asistentes de voz que nosotros tenemos son inteligencia artificial. Que tú le puedes preguntar, ¿cómo está el clima hoy? Y Siri te responde. Te dice, claro. Con detalles. Entonces, esa es la dinámica en la que nosotros nos encontramos. Hay un asunto que se llama ChatGPT, que yo veo mucha gente asustada con esto. El ChatGPT es una secretaria que tú tienes en tu teléfono, ¿verdad? Donde tú le dices, viene el ingeniero Morrison, él sabe de informática, dime 10 preguntas y yo te hago 10, ella me da las 10 preguntas. Así es. Eso es bueno, es malo y si es cierto que hay carreras que van a desaparecer. Respecto a si es bueno y es malo, y hay complemento con el tema de los riesgos. La tecnología y en el caso del ChatGPT como referencia más elevada de la inteligencia artificial es una herramienta. Como toda herramienta, como un cuchillo, no es ni bueno ni malo, depende del uso que tú le des. Me gustó. Con un cuchillo tú haces una buena ensalada o preparas una buena comida, pero puede agredir a un ser humano. Entonces el malo o el bueno no es el cuchillo. Igualmente la inteligencia artificial es una herramienta. Yo creo que hay muchos usos positivos que le podemos dar, pero también hay negativos. Pueden haber temas de plagio, pueden haber temas de suplantación de identidad, de simulación de voz, y eso puede traer un conjunto de riesgos. Vimos en estos días mucha pérdida de trabajo también. Sí, y hay trabajos ciertamente que se van a ver afectados. ¿El periodismo está en peligro, ingeniero? Yo diría que el periodista va a poder utilizar la inteligencia artificial para hacer un trabajo más profundo, para tenerlo como una forma de consultar temas e irse más a profundidad. Yo lo veo más como un complemento a las capacidades humanas. Yo no creo que la inteligencia artificial sola es superior al ser humano, como el ser humano solo no es superior a la inteligencia artificial. La simbiosis es lo que da el gran poder. Así que debemos de verlo como una herramienta que viene a llevar al ser humano a un nuevo estadio. En todas las épocas, las disrupciones tecnológicas han traído riesgos. Claro, el internet lo trajo. Pero me voy más lejos. Cuando la era industrial, los trabajadores hacían trabajo físico en las industrias. De ahí viene el concepto de proletariado, de ahí viene el concepto de marxismo, de leninismo. Bueno, las máquinas sustituyeron a los seres humanos. Claro que pero se desarrolló el área de servicio. Así ocurrió en la agricultura. La agricultura se automatizó, se dieron cambios en los empleos, pero siempre el ser humano se readapta. Yo no creo que debamos de verlo como el colapso de la especie humana, sino un nuevo estadio que va a generar oportunidades y a la vez retos, como todo en la vida. Al igual que los tecnológicos. Y el que no se adapte desaparece, porque por ejemplo yo como profesional ya yo tengo que comenzar a ver de qué se trata para implementarlo y hacerme cada vez mejor. Ahora bien, el sistema educativo dominicano débil, para nadie es un secreto, de los más débiles del área. Un profesor le dice al niño, háblame de la vida de Juan Pablo Duarte después de la charla que te dimos ayer, ¿verdad? El niño no vio nada en la charla, pero le pregunta al ChatGPT, dime la vida de Juan Pablo Duarte, y le hace un resumen al profesor. ¿Cómo entonces podemos adaptar al nuevo estudiante al uso de la inteligencia artificial sin perder sus habilidades y sus capacidades cognitivas? Eso va a requerir un cambio en el modelo educativo. La forma en la que enseñamos y aprendemos cambia. Ese modelo
de la asignación de una tarea de dime quién fue Juan Pablo Duarte es un modelo que ha caducado. Tú debes de llevar e invitar al estudiante a pensar, a reflexionar. Y en ese momento él va a utilizar a ChatGPT para lograr una respuesta más reflexiva. La pregunta no es quién fue Juan Pablo Duarte, porque ya ese problema se da desde la existencia de los motores de búsqueda. Exacto. En donde tú lo buscabas y tú hacías un copy-paste y pegabas lo que decía ahí. Y ahí ha entrado en decadencia muchos modelos educativos. Claro, sin embargo, cuando tú combinas, por eso ahora también los profesores tienen que hacer preguntas más complejas. Por ejemplo. Una pregunta para el caso de Duarte podría ser, ¿cómo tú visualizas el rol de Juan Pablo Duarte relacionándolo con los minas, el sector donde tú te criaste? ¿Qué hubiese hecho Juan Pablo Duarte con las problemáticas que tiene tu sector? El ChatGPT mismo se bloquea y te dice, no, busque su vaina usted. ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene, porque recuerden que hace, almacena un conjunto de datos y lo sirve, lo ofrece en un lenguaje humano, pero no tiene ese nivel de detalle de cuáles son las problemáticas de Katanga, de un sector de Domina, que el picapollo que es en la esquina, ya ahí no puede llegar. Entonces ahí tú retas al estudiante. Y se presta para errores, vamos a estar claros. Y se han dado muchos errores. Por ejemplo, tú le preguntas cualquier cosa, me ha pasado, y ¿quién es para decir un ejemplo, el rey de reggaetón? Nosotros creemos que Don Omar, te dice Tego Calderón. Tú vienes a cométela en una charla, de que no, el rey de esto es fulano, por llevarte de ahí, no investigarte guayas también. Y sin embargo, cuando tú lo utilizas partiendo de conocimiento, por ejemplo, una persona como tú que maneja todos esos temas informativos, tú sabes discriminar y saca lo mejor de la herramienta, pero también sabes lo que no es oportuno. Exacto. Entonces ahí es que está el poder de ver este tipo de realidades tecnológicas como una gran oportunidad, porque también en cualquier área en la que un joven que nos esté escuchando se esté desempeñando, que vea ChatGPT como la oportunidad, y no solo ChatGPT, sino esta era de la hiperinformación para desarrollarse con pasión en cualquier área. Sea lo que sea que a usted le guste el periodismo, usted puede utilizar ChatGPT para mantenerse actualizado y preguntarle cuáles son las principales noticias a nivel global del día de hoy. ChatGPT le va a responder. Ahora bien, hay una actualización hasta el 2021. También hay que tomar en cuenta que eso se va llenando de la misma información que ella encuentra, que uno mismo le va dando. Hemos visto varias compañías que han eliminado el uso de la inteligencia del ChatGPT como herramienta. Sí, y entender también que esto es un negocio. Recordemos que tanto ChatGPT es un producto de OpenAI, que es una empresa, y una empresa lo que busca es el lucro. Por lo tanto, nunca olvidemos que dentro del business case o el modelo de negocio de la gratuidad, el producto es el usuario. Eso significa que si ChatGPT es gratis, al final lo que quiere es que cuando usted le haga una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma en la que yo debo de alimentarme? Él va a comenzar a introducir publicidad en la respuesta o algún mecanismo de negocio. Recuerden que esto es solo una primera fase, pero después viene todo un modelo de negocio que se va a montar. Claro, porque tiene que lograr un retorno de la inversión y por lo tanto debemos de verlo bajo esas características y entender también que todo esto tiene una necesidad de regulación por parte de los países. Deben de surgir nuevos marcos jurídicos, algunas nuevas leyes que le pongan límites no solamente al uso que se le pueda dar, sino también al negocio con la información de los usuarios que ya se ha dado con las redes sociales, por ejemplo, como Facebook. Claro sí. Morrison, ¿cuál es la diferencia entre el ChatGPT y un buscador convencional, como es el caso de Google, que es el que más se utiliza? La pregunta es interesante porque nos ayuda a poder colocar sobre la mesa el nuevo cambio. La diferencia es que cuando uno busca en los search engine o motores de búsqueda tradicional, tú utilizas texto, tú escribes, tú tienes que utilizar un teclado y digitas lo que quieres buscar. En este caso, cuando tú lo digitas, el buscador te despliega una lista de enlaces, decenas de enlaces. Esa información él va haciendo un macheo en toda la página web donde esa información está. En el caso de ChatGPT, tú puedes buscar contexto y ya hay soluciones de API, de integraciones que se hacen con voz, en donde tú lo que buscas, él te lo resume. En vez de mostrarte 10 páginas web, él hace un resumen de toda la información sobre lo que tú buscaste, lo más relevante, y lo estructura en una forma humana. Es más la credibilidad en cuanto a ambas. La credibilidad va a depender de la calidad de los datos que haya procesado la herramienta. Por lo mismo que decía Brea,
hay margen de error. Claro. Entonces va a depender de lo que tú busques. Cuando hay mucha información sobre lo que tú buscas, hay mucha información certificada y robusta, entonces tiende a tener una respuesta más positiva. Antes de ti y el público que en el 809-562-2732 pregunta para Hideki Morrison en esta clase que nos está dando de informática aquí en la Universidad de la Calle. Hay un tema con esto y es bien interesante. El tema de la inteligencia artificial, señores, no es... se lleva de lo que está en las redes, o sea, de lo que encuentra, ¿correcto? Claro, claro. De todos los datos que hay en la internet, que va más allá de las redes, porque las redes, ¿verdad?, son las plataformas de redes sociales. De lo que hay en internet. Todo lo que hay en periódicos digitales, en blogs, toda la información digital en texto, lo que hace una herramienta como ChatGPT es que la tiene almacenada, sí. Y cuando uno coloca la Universidad de la Calle, por ejemplo, él busca todo lo que existe en nanosegundos por la gran velocidad de procesamiento que tiene, y entonces ahí identifica un resumen. Esto es un programa y te lo relata de manera resumida. Ahora, el curso va a ser en cómo buscar en ChatGPT. El truco va a estar en cómo tú buscas. La pregunta que tú tienes que hacer. Tienes que hacerle para que te responda y optimizar. Y sacarle el provecho. Eso es. Hello, buenas. Se fue hasta 809-562-2732. La Universidad de la Calle en La Bacana 105.7. Hideki Morrison orientándonos, señores. El Lápiz habló de esto, el Lápiz consciente. Y decía un post sobre la simulación de voz. Fue más o menos. Sí, porque eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Sí, porque todo lo que es digital puede replicarse. Y la voz se digitaliza y tú puedes replicar los parámetros de esa voz y hacer una idéntica. Igualmente patrones de música, igualmente video, igualmente fotografía. Y ya eso sí amerita que tengamos mucho cuidado y que sepamos identificar este tipo de recursos. Ahí vemos, y es bueno destacar, cuando se habla de inteligencia artificial, pensamos de una vez en humanoides, robots humanoides, como estamos viendo, y debemos de entender que todavía la inteligencia artificial está muy lejos ni siquiera de acercarse a la inteligencia humana. La que vino donde Leonel, que ese era un robot es un robot humanoide, pero en realidad cuando responde no es el robot que responde, sino que remotamente se da la respuesta. Lo que pregunta el Lápiz, ingeniero, ¿qué medida está tomando la justicia dominicana para este asunto de la inteligencia artificial? Donde pueden poner tu voz a decir cosas que tú nunca has dicho. ¿No te preocupa que te metan en un lío raro? Dice que tú dijiste tal cosa. Es cierto eso. Y un abrazo y un saludo al Lápiz, un artista que sigo y respeto es una estrella. Bastante. Es una realidad que los marcos jurídicos van detrás de la innovación. Para responder a la pregunta que hace el Lápiz, actualmente la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley General de Telecomunicaciones, que son los dos instrumentos legales que rigen lo digital en la República Dominicana, no abarcan ese tipo de retos, porque esto es una evolución tecnológica más compleja y por lo tanto te puede hacer una réplica exacta, que llega un momento en que tú no sabes con precisión si es o no es la voz de la persona, y estos son los parámetros y los retos en donde debemos de hacer algunos ajustes. Señores, pero esto que acaba de decir el ingeniero Hideki Morrison, que es un súper conocedor de la tecnología a nivel global, esto es grave, porque la voz se utiliza como medio de prueba en un juicio, y si no tenemos los mecanismos para discernir entre la verdad o la falsedad, puede que alguien caiga preso por una falsificación de la voz. Por el momento, como junto a la voz se complementa y se utiliza el medio por el cual se transmitió esa voz. Exacto. Entonces, si es una llamada, entonces se puede saber el número del que viene. Exacto. Entonces, hay una serie de elementos que deben de utilizarse para tratar de complementar una investigación por el reto cierto de que pueden replicar tu voz y tú te puedes ver en la complejidad de verte involucrado en algo de lo cual tú no formaste parte. Finalmente, Hideki Morrison, ¿pudiera el ChatGPT escribirle un dembow al Alfa y a Rochi, por ejemplo? Yo entiendo que sí, porque ya se han hecho algunas pruebas, pero por lo mismo que hemos planteado de la limitación de la conciencia, hay una serie de jergas y hay una serie de insumos que vienen del vivir del barrio, de ese momento, de ese calor, que ChatGPT no va a poder replicar. Ese tigueraje de la calle,
¿qué va a hacer ChatGPT? Va a utilizar las palabras que ya existen. Exacto. Vamos a hacer una pruebita, ingeniero, aquí. Pero por supuesto. Lo que usted me va diciendo, vamos a un par de palabras, el 809. Pregunta, palabra, ingeniero y canción. 809-562-2732. Vamos a ver, hazme una canción, ¿verdad? Podemos hacerlo allá mismo para que el público en YouTube lo vea, Jeremías. Entrar a ChatGPT, vamos a ver, o lo hago acá. Hazme una canción para Rochi, ¿verdad? Yo lo voy a ir escribiendo lo que el público habla con el ingeniero. Habla con Morrison. Saludos, adelante. Y ¿cuáles son las consecuencias que podría tener al tener el uso de la aplicación? Repítele de nuevo, al ingeniero. ¿Cuáles serían las consecuencias? Dígame de nuevo y excúseme que no teníamos el audífono puesto. Exacto. Dale ahí, bro. ¿Cuáles serían las consecuencias de hacer un mal uso de la aplicación? Ok. Las consecuencias de hacer un mal uso de la aplicación. Las consecuencias va a depender del área en la que se dé ese mal uso, pero en sentido general esto va a generar implicaciones legales y dependiendo del tipo de delito pueden haber implicaciones en delitos de crímenes de alta tecnología, en ley del menor, en difamación, injuria, hasta producir algún tipo de daño a terceros. Siempre va a depender porque esto es algo transversal. Esto significa que puede reflejarse en múltiples áreas de la vida humana y pueden haber delitos que tengan que ver con plagio, como también pueden haber delitos que tengan que ver con hurto y otras características. Otra llamada, perdón, mentor. Hello, buenas. Hello. Hola. Hello. Sí, sí, aquí está el ingeniero Morrison. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro, adelante. Sí, que con ChatGPT me pasó que yo pregunté, por ejemplo, ¿quién es Leonel Fernández? ¿Qué te salió? Cuidado. Yo le respondí y le dije, no, el fundador fue Juan Bosch. Espérate, ¿qué te dijo ChatGPT de Leonel? Me dijo todo lo que hizo Leonel y todo eso, y me dijo que fue el fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, sí, es cierto. Entonces yo le dije, no es cierto, el fundador fue Juan Bosch. ¿Y qué te dijo para atrás? Entonces me respondió y me dijo, sí, tienes razón, me equivoqué. Entonces como que rectificó la información de Leonel, obviando esa. Sí, y es muy probable, porque por eso se llama inteligencia artificial, que el algoritmo, es decir, el software, haya aprendido de esa interacción. Por eso una de las cosas que está haciendo ahora esa plataforma es propiciando ese tipo de interacción para poder aprender del error que comete. Y en la medida en que vaya pasando el tiempo, se va perfeccionando y va siendo más precisa. Pero la experiencia que hemos vivido nos ayuda a darnos cuenta de que no es ni igual ni superior a la inteligencia humana, ni podemos creer ciegamente en la herramienta. Es verlo como una herramienta. A futuro la inteligencia artificial se va a aplicar en todo, en todo en la vida. Esa es la tendencia, es aplicarla en el área de servicio, que uno llegue a un hotel y tenga un mecanismo de inteligencia artificial que nos asista, que uno llame a una empresa y sea un algoritmo que nos responda y, como hemos dicho, complementar las capacidades humanas. Dios mío, ingeniero, perdón, que yo sé, usted me regaló 20 minutos, el ingeniero tiene que irse, señores. Tibi, el pueblo, y ya nos vamos, ingeniero, y perdón. No hay problema. Sí, como estaba prestando atención, ya vi que el lápiz dijo algo, también la gente ha estado muy preocupada por los cambios que puede traer la inteligencia artificial. A mí me llamó mucho la atención que Bill Gates estaba hablando de que no tenía un miedo en cuanto a la inteligencia artificial. Sí, tanto. ¿Por qué? Porque, o sea, si por ejemplo yo digo que tengo miedo, no va a pasar nada, Tibi, gran vaina, pero si Bill Gates dice que tiene un miedo a eso, algo está pasando. Y uno de los creadores en Google, creo que de la misma inteligencia artificial, Elon Musk, que renunció, no sé qué fue, también tiene miedo, dando advertencias. Pero la pregunta es interesante porque ese miedo no es más que una lucha empresarial. Y lo que se ha revelado es que quería que se detuviera el avance para, en el caso de Elon Musk, que quiere lanzar una empresa de inteligencia artificial que va a hacer competencia de ChatGPT, poder presentarla al mercado. Es bueno incluso destacar que el próximo gran paso de evolución de los buscadores, de los motores de búsqueda como Google, va a ser integrar la inteligencia artificial. Por eso ahora mismo la lucha es entre ChatGPT
que está en un joint venture o alianza con Microsoft. Está el motor inteligente de Google y va a estar el buscador chino, que es el más grande del mundo. Entonces ahí se está dando una lucha de intereses y esos motores al final lo que contribuyen a un modelo de negocio que tiene que ver con publicidad, con posicionamiento, que nunca olvidemos que esto también es parte del negocio de la ingeniero. Al final la preocación de ver qué dicen los cuartos, ¿verdad? Está bien. Una nevera con inteligencia artificial. Para ver si entiendo, todo el mundo tiene su mascotica. El amiguito de nosotros, el del COVID, ¿cómo se llama? El de Microsoft. Bill Gates. Bill Gates. Ajá. Tiene su motorcito. Claro. Los chinos tienen el de su buscador, el Baidu. Baidu. Y así sucesivamente. Use la inteligencia artificial. Yo tengo una a tu pregunta. beneficio. Ya, señor. Pero es una cosa como mía, sí. Yo soy honesta. Yo no he usado el chat GPT. Sí. Si yo nunca lo he usado, ¿por dónde yo lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo consultar? No, es una pregunta muy válida. Porque yo particularmente no lo he usado, pero ahora me da curiosidad y quiero entonces entrar. Asimismo puede colocar en Google chat GPT y le va a aparecer el portal de OpenAI y entonces ahí va con un correo electrónico a crear un usuario porque él necesita tener un historial de las interacciones, registrarse y ya ahí lo va a poder utilizar. Ha tenido algunas limitaciones porque por la gran demanda a veces hay limitaciones en la cantidad de usuarios, pero va a buen ritmo. Hay una versión paga. Sí, que tiene más capacidad, más precisión. Entre el negocio. Exacto, y donde se puede incluso generar archivos digitales de imágenes y de audio. Me pasó algo que en la versión gratuita yo busqué cuál es el plato dominicano y me puso el mejor desayuno dominicano y me puso mangú con huevo. Y pagué y me puso en el pago mangú con huevo y cebollita. Y salami. Le dio un plus. Salami. Hello, buenas. Sí, buenas. Saludos, grupo. Ya nos vamos, ya, señores. Suelten al ingeniero, ya, por favor. Dime, bro. ¿Por qué cuando uno está hablando de un tema y coge el teléfono para googlear, para buscar el tema sale ahí de una vez? Sí, eso es muy cierto, Ese es el uso de múltiples herramientas para monetizar la experiencia del usuario. En el caso, por ejemplo, del celular, ya sea si es Android o iOS, dependiendo de la aplicación que uno esté utilizando, uno utiliza gratuitamente WhatsApp. Pero algo que es gratis, por alguna forma, tiene que generar los millones de dólares que cuesta mantener esos servidores. ¿Qué hace WhatsApp? Que si usted, por ejemplo, pone tenis o está hablando de gorra, entonces él comparte ese tipo de datos o de búsqueda. Por ejemplo, utiliza los datos con Instagram, por ejemplo, y cuando usted entra a Instagram le sale una publicidad de tenis o de gorra. Me pasó hoy. ¿Es así? Me pasó hoy que debido a la alta incidencia del caso del hijo del doctor, y lo cuento como experiencia, me salieron publicaciones de marzo. Oigan bien, de marzo me salió un video del hijo del doctor bailando en un negocio en San Cristóbal. O sea, me salió hoy. ¿Qué hace? Que eso es lo mismo, que la inteligencia dice, mira, él habló de esto, lo habló en la radio, déjame poner eso en las redes. Claro, porque el ajuste de eficiencia de las plataformas de redes sociales es lo que hace que los temas que a uno más le interesan, que él lo calcula en función del tiempo en pantalla, los temas con los cuales uno dura más tiempo mirando el video o el contenido, entonces le enfoca y te presenta más contenido de ese tipo. Entonces uno anda con un chivato arriba. Sí. Se podría ver de esa forma. Por eso ya a uno no le sale el orden de la gente que publica, sino la gente que tú más ves. Porque lo que quiere es que uno dure una mayor cantidad de tiempo en pantalla para colocarte publicidad. Eso tiene otros retos y problemáticas que más adelante se podrían abordar. Ya usted mismo se invitó, ingeniero, para la próxima. Sus redes sociales, ingeniero, entonces. ING Morrison a las órdenes. Arrancó antes de nosotros pedírselo, que él sabe que eso iba. Ingeniero, usted tiene que venir porque su conocimiento no puede quedarse solo en el ámbito internacional. La universidad necesita. Escríbanselo en el Instagram. Los barrios lo necesitan. Ingeniero, escríbanselo a él y usted me da el feedback. Dígame su Instagram. ING Morrison. Con 2 S. No, con una sola S. Ok. ING Morrison. Ingeniero Morrison. De ustedes depende que él vuelva. Claro. ING Morrison. Síganlo y díganle, ingeniero, vuelva a la UCA. Usted me dice mañana. Vamos a ver las peticiones. Vamos a medir el algoritmo. Me siento tecnológica. ING Morrison. Ingeniero, vuelva a la UCA. Escríbanle. Una nevera artificial necesito. No, ya eso es angurria. Quiero un jugo con leche. Y el aplauso. ¿Le gustó la clase? ¿Le gustó? Muchas gracias. Maestría alta gama.
en la UCA. Hello, buenas. Prepárense, animadores. Recibe tu dosis de sabiduría y entérate de todo lo que está pasando en el género urbano con Brea Frank. Hello, buenas. Y la Universidad